hueles a aceite quemado, no viviste. Si no sentiste cómo un motor se prende fuego entre tus piernas mientras apenas puedes controlar el manillar, no sabes lo que es una moto. Hoy no vinimos a hablar de motos modernas que te hablan por Bluetooth. Hoy hablamos de las bestias del humo azul, las que te sacaban el alma en tercera, las que quemaban más mezcla que un asado dominguero. Señoras y señores, bienvenidos. Todo empieza, como siempre, con un señor con bigote en un taller frío de Europa. Allá por 1879, un alemán llamado Carl Benz estaba a punto de inventar el auto, pero un tal Dugald Clerk, escocés, ya venía cocinando la idea de un motor que hiciera todo en menos tiempo, el 2 tiempos. ¿Y qué hizo? Eliminó válvulas, simplificó el ciclo y logró un motor más chico, más liviano y más explosivo. A fines del siglo XIX, ya había motores 2T girando en maquinaria industrial como bombas hidráulicas, generadores eléctricos, barcos y, más adelante, también motos. Las ventajas eran claras: menos peso, más potencia específica y un sonido de metralleta mecánica endemoniada que enamoró a miles. Pero no fue hasta los años 50 y 60 que las marcas dijeron: «Hey, ¿y si le metemos esto a una moto de verdad? ¿Qué pasa?». Spoiler, pasaron cosas. Imagínate esto: tienes 19 años, un jean ajustado, una campera de cuero con olor a humo y cerveza barata, parches de Iron Maiden y entre las piernas una Kawasaki H2 750 Mach 4. Es 1972. No necesitas celular, GPS ni psicólogo. Solo una cosa: agarrarte fuerte, porque lo que estás por encender es una salvajada con ruedas. La Kawasaki Mach 4 fue la respuesta japonesa al aburrimiento de las motos normales. Una patada en los dientes al mercado. Un misil sobre ruedas con motor tricilíndrico, 2 tiempos de 748 centímetros cúbicos, 74 caballos de fuerza, que en los 70 era como tener un dragón adentro del chasis. Y menos de 200 kilos de peso con tanque lleno, 2 empanadas y el alma de tu ex. Pero lo más aterrador no eran los números, era cómo los entregaba. A 4000 RPM parecía una moto común, a 5000 te empezaba a tirar indirectas y a 6000 te arrancaba los brazos. El tren delantero se despegaba del suelo como si la rueda quisiera irse a vivir sola y tú atrás agarrado como un koala con ansiedad. No por nada la apodaron la Viuda Negra o creadora de viudas, porque muchos novatos la subestimaron y terminaron haciendo piruetas involuntarias camino al hospital. Era una moto que, más que manejarla, te domaba. Si no tenías reflejos de piloto de caza y nervios de acero, te ibas a besar el asfalto en tercera. Kawasaki, en plena fiebre por ser la marca más salvaje, dijo: «Queremos la moto más rápida del mundo». Y lo lograron. Pero también lograron que medio mundo dijera: «Oye, ¿no se les fue un poco la mano?». Estaba tan adelantada en prestaciones como atrasada en frenos, suspensión y chasis. Era como poner un motor de jet en un triciclo. Iba rápido, pero no sabías si ibas a sobrevivir la curva. ¿Duró mucho? No, apenas unos años, 1972 a 1975. Pero dejó una marca imborrable. Fue la reina de la locura 2T, la moto que hizo que medio planeta dijera: «¿Qué carajo están haciendo los japoneses?». Y hoy es una leyenda, una de esas máquinas que no pedían permiso, no te preguntaban si sabías manejar, te probaban, te ponían a prueba, y si no estabas a la altura, te castigaban. La H2 Mach 4 no era solo una moto, era una declaración de guerra a la lógica, al sentido común y al aburrimiento. Una bestia que rugía, escupía humo azul y te hacía sentir vivo o muerto, dependiendo de cómo la trataras. ¿Querías locura 2 tiempos? Bueno, Suzuki te la sirvió, pero calentita. En 1971, mientras todos se peleaban por ver quién sacaba la moto más salvaje, Suzuki hizo algo que nadie esperaba en el mundo 2T. La metió al baño María. Sí, la GT750 fue la primera moto japonesa de 2 tiempos refrigerada por agua.
en vez de calentar la cosa con más cilindros o más compresión, la enfrió. Literal. ¿Qué traía esta bestia? Motor tricilíndrico en línea, 738 centímetros cúbicos, 2 tiempos, 67 caballos de fuerza a 6.500 RPM. Nada mal para una época sin ABS, sin control de tracción y sin miedo. Y, sí, frenos de tambor en la primera versión. Una locura, porque con 220 kilómetros por hora y tamborcito, era como querer parar un tren soplándole. El apodo La Tetera no fue gratuito. Cuando la arrancabas en frío, soltaba una nube de vapor denso y blanco que parecía que ibas en una locomotora a carbón, y con ese rugido grave y vibrante que salía de los 3 escapes cromados, parecía que estabas convocando a los dioses del humo. Pero lo más loco es que no era una moto para matarte. Al menos no tan fácilmente como la Mach 4. La GT750 era más amigable, más cómoda. Podías llevar a tu novia atrás sin miedo a despegar como un cohete, y era bastante estable para la época. Tenía un andar suave en ciudad, y en la ruta era un crucero de humo. Suzuki la orientó más al touring que a la demencia pura, aunque si te pasabas con el gas, seguía siendo una bestia. Y ojo, era una moto avanzada. Tenía sistema de escape con válvulas de presión, refrigeración líquida, doble disco de freno adelante en sus últimas versiones, en 2 tiempos, en los 70s. Hoy en día es un ícono del coleccionismo 2 tiempos. No es común, no es barata, y si ves una en buen estado, tienes que pararte y saludar, porque no estás viendo una moto, estás viendo poesía en movimiento. España también tenía algo que decir en la Guerra de las 2T, y lo gritó desde Martorelles con orgullo: ¡aguanta esta belleza! La Derby 2002 fue la joya de la corona de Derby durante los años 70. Una moto que no apuntaba a reventarte el pecho a fuerza bruta, sino a ganarte con estilo, agilidad y ese encanto único del diseño europeo artesanal. Motor monocilíndrico de 2 tiempos, 197 centímetros cúbicos, que rugía como un toro enojado. Potencia, 22 caballos a 8.000 RPM, más que suficiente para una moto que pesaba solo 98 kilos. Velocidad máxima, 130-140 kilómetros por hora reales. No era la más rápida, pero con ese peso parecía que volaba. Ciclística, increíble para su época, suspensiones bien logradas, chasis firme y una posición de manejo que te hacía sentir piloto sin tener que ir a Jerez. Frenos, tambor adelante y atrás, lo justo y necesario para una moto ligera y ágil. Tanque, estilo Naked Racer, con líneas curvas y colores vivos, muchos con franjas rojas y plateadas que la hacían resaltar hasta estacionada. ¿Qué la hacía especial? Era la aspiración de toda una generación de jóvenes españoles. Si tenías una 2002, eras el rey del barrio. Competía con las Montesa y Bultaco más pequeñas, pero en estética y sensaciones jugaba en su propia liga. Y encima, no se rompía nunca. Derby logró un equilibrio casi perfecto entre rendimiento y fiabilidad. Mantenías el carburador limpio, revisabas el aceite de mezcla y listo, tenías diversión asegurada todos los fines de semana. ¿Por qué no se hizo famosa fuera de España? Porque Derby no tenía la red internacional de otras marcas japonesas o italianas. La moto fue pensada y producida para el mercado local, pero eso no le impidió convertirse en una leyenda entre coleccionistas y nostálgicos. Hoy en día, la Derby 2002 es buscada por restauradores y fanáticos del 2 tiempos europeo. Sus líneas clásicas, su bajo peso y su historia la convierten en una pieza de museo con ruedas. Valor actual: entre 2.000 y 5.000 euros, dependiendo del estado y si tiene piezas originales. Mercados top: España, obviamente, Francia y algunos nichos de coleccionistas en Italia y Alemania. Dificultad para restaurar: media-baja. Las piezas son algo escasas, pero hay comunidades de fans y tiendas especializadas en España que siguen fabricando componentes o vendiendo stock antiguo. En resumen, la Derby 2002 fue la prueba de que no hacía falta tener 750 centímetros cúbicos ni 80 caballos para ser una leyenda.
Con 197 centímetros cúbicos, buen diseño y mucho corazón, esta moto demostró que el alma también se mide en humo azul y rugidos pequeños. Una auténtica mini bestia ibérica que merece su lugar entre las grandes. Osa Yankee 500, ojo con esto porque fue un proyecto español-americano. Algo así como un plato de paella con hot dogs y un trago de gasolina. A fines de los años 60, la española Osa se alió con Yankee Motor Corp, una empresa de Estados Unidos que quería una moto potente para el mercado americano, algo que pudiera competir con las grandes bicilíndricas del momento, pero con alma 2T. Resultado, la Yankee 500Z, una locura bicilíndrica en paralelo, 500 centímetros cúbicos, 2 tiempos, refrigerada por aire, 60 caballos, caja de 6 marchas, freno de tambor doble y un chasis doble cuna de aluminio diseñado por el mítico Dick Mann, toda una leyenda del motociclismo yankee. Era una especie de muscle bike con espíritu endurero pero con más potencia que control. Lo mejor, sonaba como una avispa enojada, tiraba patadas a 8000 RPM y te sacudía el alma, pero también era torpe. Pesaba más de 150 kilos y su distribución de peso la hacía caprichosa. Una bestia salvaje, pero con clase. ¿Y por qué se volvió mítica? Porque era diferente. No había otra igual. Tenía alma de scrambler, potencia de deportiva, diseño radical y fiabilidad justa. Solo se fabricaron unas 800 unidades entre 1972 y 1973, lo que hoy la convierte en una pieza de colección buscadísima, sobre todo en Estados Unidos y España. Hoy cuesta entre $7,000 y $12,000 si está entera. Se vendió en Estados Unidos, España y Reino Unido. Es muy difícil de restaurar porque las piezas son rarísimas y algunas hay que hacerlas a medida. Ahora pasamos a la mini bestia ibérica, la Bultaco Streaker, la moto que parecía pequeña, hasta que la escuchabas rugir. Nació en 1977, justo cuando Bultaco intentaba mantenerse viva en un mercado que se estaba llenando de japonesas. Fue su intento de seducir a los jóvenes con algo rápido, deportivo y accesible. Montaba un motor 2 tiempos de 125 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, con unos 16 caballos, pero lo que enamoraba era su peso pluma de 95 kilos y su chasis tipo doble cuna que te hacía sentir que ibas en una moto de carreras. Tenía doble amortiguador, un diseño agresivo para la época y líneas que parecían sacadas de una Yamaha TZ. Era la moto perfecta para aprender a ir rápido sin matarte. Y se convirtió en la reina de los campeonatos de promoción y circuitos urbanos en España. ¿Querías adrenalina a bajo costo? La Streaker era tu primer amor. Y aunque no tenía la potencia de las grandes, su relación peso-potencia era una bomba, ligera, nerviosa, una máquina de emociones. Hoy, su estética retro-setentosa, con colores vivos, llantas finas y faro redondo, la volvió objeto de colección. Es de esas motos que miras y dices, ¡qué ganas de darme una vuelta solo por el ruido! ¿Una trail 2 tiempos que andaba como una deportiva? Sí, existió. Y fue una locura con ruedas llamada Yamaha TDR 250. Lanzada en 1988, esta máquina fue un experimento japonés que salió demasiado bien. Mezclaba el motor bicilíndrico en paralelo de la Yamaha TZR 250. Sí, el de la deportiva de circuito, con una parte ciclo-trail, suspensiones largas, posición erguida, asiento cómodo y manillar alto. Básicamente, era como meter a un corredor de MotoGP en zapatillas de trekking. Rarísimo, pero increíblemente efectivo. Montaba un motor 2T de 249 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, válvula IPVS, 6 marchas bien cerradas y entregaba unos 50 caballos, más que suficientes para levantar ruedas sin esfuerzo. Todo esto en un chasis Delta Box de aluminio, que le daba una rigidez brutal.
pero sin peso extra, solo 140 kilos en orden de marcha. En ciudad era una bestia urbana. Se movía como una supermoto antes de que las supermotos existieran. En caminos de ripio flotaba como si tuviera alas. Y en autopista, si tenías agallas y un cuello fuerte, te tiraba una carcajada por minuto. No fue un éxito comercial masivo, principalmente porque el concepto era tan avanzado que la gente no sabía qué hacer con ella. No era trail pura, ni deportiva 100%. Pero para quienes entendían el juego, era una navaja suiza en forma de 2T. Se volvió muy popular entre los pilotos callejeros que querían algo distinto, y con el tiempo se transformó en una pieza de culto. Hoy se busca como oro, sobre todo en Japón y Europa, y si ves una en la calle, no la dejes pasar, es una leyenda viviente. Y si tenés suerte de probarla, subí el video a YouTube, porque vas a tener 1000 comentarios diciendo: no sabía que esa cosa existía. Una moto adelantada, incomprendida, divertida y única. Una trail que rugía como una 250 de circuito. Yamaha, de nuevo, haciendo magia. Yamaha RD 350, la moto que hizo llorar a los 4 tiempos. La RD 350 no fue una simple moto. Fue una revolución con olor a aceite quemado y alma de kamikaze. La apodaron la Viuda Negra, y no por marketing, sino porque más de uno terminó abrazando el asfalto por subestimarla. Era rápida, agresiva, y tenía un carácter que ni una Ducati italiana con resaca podía ofrecer. Lanzada originalmente en 1973, en plena era de experimentación japonesa, venía con un motor bicilíndrico en paralelo de 347 centímetros cúbicos, 2 tiempos, refrigerado por aire. Pero no se quedó ahí. La evolución más legendaria llegó en los 80, con la RD 350 LC y la famosa IPVS, Yamaha Power Valve System, una válvula de escape electrónica que revolucionó la entrega de potencia en los 2T. En versiones LC y IPVS, llegaba a 37, 45 o incluso 55 caballos, dependiendo del mercado, Europa, Japón o Brasil. Todo en un peso de menos de 150 kilos. Eso te daba una relación peso-potencia que humillaba a muchas 604 tiempos de la época. Tenía una entrega de potencia brutal. En bajas, parecía tranquila. Pero apenas entraba el Powerband, te pateaba como una mula con esteroides. El escape expansivo, el tanque gordo, el cuadro tubular compacto y el manillar bajo le daban ese look de muscle bike de bolsillo, lista para matar. ¿Comportamiento? Olvídate. La RD 350 era nerviosa, aceleraba como si tuviera miedo de llegar tarde a su funeral, y en manos inexpertas era un misil sin control, era como que te decía: ¡vamos, cobarde, acelera! ¿No ves que necesito poder? Por eso tantos la amaban, y otros tantos terminaron en la banquina con una rodilla rota y una sonrisa idiota. Se convirtió en leyenda entre callejeros, amantes del wheelie y circuiteros de barrio. Fue una moto que podías modificar con 4 herramientas y hacerla correr como una bestia. Hoy en día, conseguir una RD 350 en buen estado es como encontrar un DeLorean con el condensador de flujo funcionando. Son joyas de culto y los fanáticos del 2T la veneran como si fuera un tótem. Si ves una, no la subestimes. Está viva y tiene hambre de adrenalina, y si vas a subirte, mejor que tu testamento esté firmado. Honda NS400R. ¿Honda 2 tiempos? Sí, y no cualquier cosa. La NS400R fue la respuesta de Honda a las deportivas 2T en plena fiebre por las carreras de los 80. Inspirada directamente en la moto de Freddie Spencer, la NS500 tricilíndrica, esta rara 400 centímetros cúbicos 2T en V3 fue lanzada en 1985. Sí, un V3 de 387 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con 72 caballos, 6 marchas y una electrónica adelantada a su época. Tenía válvulas ATAC, chasis perimetral de aluminio, suspensión ProLink y todo lo que Honda sabía hacer bien. Era ligera, técnica y con una entrega de potencia más progresiva que sus rivales. Pero no fue un éxito. ¿Por qué? Porque el público esperaba una 500 centímetros cúbicos
para pelearle a la RD500 o la RG500, y Honda les dio una 400 controlada. Aún así, es una joya tecnológica, rarísima y muy buscada por coleccionistas. Una moto de carreras con modales de calle, así era la NS400R, un unicornio con escape de 2T. Cagiva Mito 125, la 125 que quería ser una Superbike. La Cagiva Mito 125, sobre todo en su versión diseñada por Massimo Tamburini, el mismo de la Ducati 916, fue la moto escuela de Valentino Rossi. Y no es casualidad, tenía motor 2T de 125 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, 34 caballos y un chasis de aluminio con horquillas invertidas y freno Brembo. Era tan pequeña como liviana, menos de 130 kilos, pero se manejaba como una gran moto. En los 90, en Italia, era el paso obligado antes de subirte a una 600. Su diseño era calcado de una Ducati. Y su sonido, bueno, era música clásica con aceite quemado. Tenías que ir alto de vueltas, pero cuando entraba en zona de poder, te sacaba una sonrisa que no se borraba ni con la multa. Hoy es una joya para nostálgicos y una de las 125 más lindas de la historia. ¿Querías locura? Acá va una que parece de ciencia ficción, pero es real. Suzuki RK67, año 1967. Una moto de 50 centímetros cúbicos, con 14 marchas y 17 caballos de fuerza. Sí, no escuchaste mal. 50 centímetros cúbicos y 17 caballos. Un bicilíndrico en paralelo, 2 tiempos, capaz de girar a 20.000 RPM, 20.000 vueltas por minuto. Eso es más que muchas motos modernas de MotoGP. El motor tenía tan poco para abajo que necesitaba una caja de 14 marchas para mantenerse siempre en la zona ideal. Literalmente cambiabas de marcha cada pocos metros. ¿Por qué tanta locura? Porque esta bestia no era para la calle. Era una moto de gran premio, creada para competir en la categoría de 50 centímetros cúbicos, donde la guerra entre Honda, Yamaha y Suzuki era una batalla de ingenieros con delirio de poder. Y Suzuki decidió ir a fondo. Menos peso, más vueltas, más marchas, más todo. Estaba construida como un misil. Tanque largo, colín afilado, carenado integral con forma de proyectil y un escape que parecía salido de un avión. Pesaba apenas 60 kilos. Y para que rindiera bien necesitabas estar tocando el cambio todo el tiempo. Un error en la marcha y chau carrera. Pero si la clavabas, no te alcanzaba nadie. Fue un símbolo de la era dorada del 2T en competición. Esa época gloriosa en la que los japoneses empujaban la tecnología a límites insanos y los pilotos eran medio kamikazes. Hoy la RK67 es una pieza de museo. Ruidosa, incómoda, exigente, hiperespecializada y absolutamente inolvidable. Una de esas motos que demuestran que la locura, a veces, también es ingeniería de punta. El dos tiempos no murió, se volvió leyenda. En los 90 y 2000, las normas de emisiones, los costos de producción y la presión por motos más suaves enterraron al 2T. Las marcas lo dejaron de lado, las 4 tiempos dominaron y las motos de calle se llenaron de electrónica, peso y silencio. Pero algo pasó. Los fanáticos no lo soltaron, porque ninguna 4T te da esa patada, ese humo, ese nervio. Y en redes, foros y mercados de segunda mano, el 2T revivió como moto de culto. Hoy, una 2T bien cuidada vale oro, y hay fábricas como Rieju, KTM o Sherco que siguen sacando modelos 2T para enduro, supermoto y pista. El rugido del 2 tiempos no fue silenciado. Fue guardado como un secreto que solo los verdaderos enfermos de la gasolina supieron conservar. Y si te gustaría saber más de la legendaria RK67, haz clic en este video y nos vemos ahí.